Muy buenas tardes, bueno, todavía tardes, todavía buenas noches. Bienvenidos a su programa especial de Café Psicoanalítico nocturno ahora, con un programa especial que tiene que ver con los pacientes border, desde la teoría del psicoanálisis de Otto Kemper, y también para invitarlos, perfecto, se escucha muy bien, a una especialidad. Aquí ahorita les va a decir el maestro Carlos de lo que se trata, pero bueno, primero nos presentamos. Ahí está. Muy buenas tardes, noches, gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Carlos. Preséntate. Es la primera vez que estoy aquí en Café Psicoanalítico. Mi nombre es Carlos Vargas y estoy al frente del Instituto Mion de Estudios Psicoanalíticos. ¿Y la especialidad de una vez? La especialidad es la especialidad en psicoanálisis y trastornos de la personalidad. Así es, de eso se trata, que este tema también lo van a tratar ahí en la especialidad. Y pues bueno, ya para empezar el tema de hoy, pues le pasamos la palabra al conocedor, al que sabe de estos temas, que es el maestro Carlos, y por lo tanto pues le cedemos la palabra. Y ahorita sus dudas y preguntas, con todo gusto ahorita las respondemos también. Bueno, pues primero que nada, muy buenas noches, y como les comentaba el doctor Gerardo, este programa especial tiene pues la finalidad de hacerles la cordial invitación para la próxima especialidad que está por comenzar el día 21 de junio de este año, del 2018, en su modalidad presencial, y el día 23, sábado 23, va a ser la modalidad en línea. Vamos a estar en el transcurso de todo un año trabajando la cuestión de los trastornos de la personalidad desde dos vertientes. Esta especialidad la vamos a tratar de enfocar desde el área médica y desde el área psicoanalítica, desde el área psicodinámica. Entonces, al hablar de esta situación, quiere decir que vamos a estar trabajando no solamente con psicoanálisis, sino con las dos grandes, digamos, herramientas o instrumentos en el área médica, que es el DSM en su edición número 5, y con la CIE, que es, digamos, el mecanismo psicodiagnóstico que utiliza la Organización Mundial de la Salud. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar de lo que son el trastorno límite de la personalidad, conocido así desde la psiquiatría, y desde el psicoanálisis lo que conocemos como la frontera, ¿sí? Este tema en particular es un tema de actualidad. Los diferentes analistas alrededor del mundo han dedicado un área de estudio muy particular para lo que es la frontera, considerado para algunos como la psicopatología de acción o psicopatología de actualidad. ¿Por qué lo llaman así? Porque a partir de la década de los 70s, cuando comienza, digamos, un boom en la revolución sexual en general de la humanidad, se gestan nuevas formas de patología en la humanidad, en el ser humano. Entonces, a partir de esa fecha comienzan a moverse, digamos, en las cuestiones estructurales de forma diferente, y como bien lo han platicado los compañeros en otros momentos en Café Psicoanalítico, bueno, toda la cuestión de psicopatología eclosiona a partir de la adolescencia. En el caso de la frontera, pues no es la excepción. Entonces hablamos que en la década de los 70s, por ahí de la década de los 90s, cuando los chicos que nacieron en los 70s estaban ya en la adolescencia, comienza esta digamos, este boom de lo que hoy conocemos como la frontera. Es un tema que desde el abordaje representa una complejidad, porque se conoce con 5 diferentes conceptos. Lo podemos encontrar como frontera, como borderline, como border, como organización, como estructura. Es decir, tiene diferentes aristas desde donde lo podemos como encontrar o abordar, dependiendo la rama donde la tomemos, ya sea el área médica o el área psicoanalítica. También como limítrofe, ¿no? Limítrofe, límite, limítrofe, fronterizo, border y border. Ándale, exactamente. Entonces sí son, al fin de cuentas, la complicación de la propia estructura de la patología hace que también tenga muchos nombres, ¿no? Digamos, algo característico en esta estructura, que tenga tantos nombres, a diferencia de las anteriores, pues psicótico, neurótico, y aquí la propia estructura hace que tenga un montón de nombres. Y también
porque, digámoslo así, para nosotros sería la cuarta estructura, así como tal, que la establece Kemper, que le da esa teoría psicoanalítica. Y por lo tanto, bueno, a partir, digamos, del psicoanálisis, bueno, se estudia, de la psiquiatría también se va a estudiar, de la psicología, y bueno, pues estos diferentes nombres, al fin de cuentas, es una misma enfermedad, ¿no? Digamos, como tal, es la misma, nos referimos como se llame a la misma patología, bueno, estructura o patología, y por lo tanto, bueno, de esa es la que estamos hablando en este momento. Bueno, aquí les muestro el póster, si lo ven, es el póster el de la especialidad de psicoanálisis y trastornos de la personalidad que coordina Carlos. Dejen saludar, saludos a Nidia Ortega, saludos Nidia, Ángel Delcel, saludos, el maestro Eligio Barrera, también saludos Eligio, Liliana Cantero, saludos, Noemí Robles, saludos, Mirna Mejía, dice saludos y gracias por compartir, gracias que nos estén viendo. Celia Livier Álvarez, gracias, saludos, Mirna Mejía, Lore Bus también, Gloria Aida, ahí está, bueno, ya, los demás ya lo sabemos. Dice así, lo conozco como trastorno límite de la personalidad, sí, también el TLP. Es bueno saber que tiene más nombres. Saludos atentamente, estudiantes de psicología, salve Freud. Eso es todo, aquí ya la borda se junta, muy bien. Susana Blanco también, saludos, nos está viendo, muy bien. Ok. Como bien mencionas, Carlos, a partir de los 70s, 80s que empieza a surgir el boom de los trastornos fronterizos, también caracteriza a las nuevas generaciones, generación X, y los tan amados por Alan, que no está en este momento, los millennials, ¿no? Hablamos precisamente de que es una de las enfermedades, o más bien una de las estructuras que más predominan en la actualidad. Tanto así que me atrevería a decir que no solo la estructura de las personas, sino también la estructura social misma en la que estamos viviendo, es una estructura que tiende más al borde. Hemos dejado de vivir en una sociedad neurótica, como en los tiempos de Freud, para irnos hacia esta sociedad fronteriza, y que quién sabe qué nos deparará después, ¿no? Hemos hablado precisamente de cómo la sociedad líquida va diluyendo precisamente los límites, y es lo que precisamente le falta a esta estructura, le faltan esos límites también. Por eso también límite de la personalidad, ¿no? Es una de las características. El problema con los límites emocionales, con el límite de la agresividad, del dominio de los impulsos. Eso es lo que nos está faltando y una de las características importantes para esta estructura. Fíjate que quiero retomar una cosa con lo que mencionabas ahorita, Daniel, que es la cuestión de la estructura, ¿sí? Hay un debate en realidad si esto lo podemos considerar como estructural o simplemente como una patología que sale un poco de un funcionamiento permanente. ¿Sí? Hay un analista que es Eduardo Breyer, que él hizo una investigación a lo largo de 10 años y llegó a la conclusión en que esto sería, como decía el doctor, la cuarta estructura para el psicoanálisis. ¿Qué pasa? Esta información o esta aseveración que hace Breyer se distancia un poco de los postulados originales de Kemper, porque Kemper lo manejaba como si fuera una organización fronteriza. Él decía que eran como sintomatologías diversas, ¿sí? que se juntaban, se organizaban dentro del aparato psíquico, formaban, digamos, un elemento comportamental, caracterológico, pero eran tan difusos, eran tan dinámicos, eran tan diversos que no podían considerarse de forma permanente y unitarios. Por lo tanto, Kemper jamás lo consideró como estructura, él lo llamaba como organización. Breyer dice, sí, es decir, hay mucha variedad, es muy difuso, sin embargo, la característica sintomatológica de estos pacientes es que siempre es constante y repetitiva. Por lo tanto, podríamos aseverar desde el psicoanálisis que sí es la cuarta estructura. Y ahí lo podemos ligar un poco al psicoanálisis francés. Para los franceses, que el psicoanálisis es mucho más filosófico, ellos consideran la frontera como una A-estructura. Cuando los franceses ponen una A de prefijo a la palabra, significa que adolece o carece de la composición. Es decir, que para el psicoanálisis, digamos, lacaniano, ¿sí? Lacan como tal no consideró la frontera. Lacan hablaba de 3 grandes estructuras: neurosis, psicosis y perversión. Para el psicoanálisis francés, esto es una A-estructura. Lo deja en una cuestión que permanece como una organización, como un funcionamiento. Muchos franceses lo toman como un funcionamiento.
pero para la escuela norteamericana, que está muy pegadita a la psiquiatría, donde Kember logra acomodarse de forma muy, digamos, óptima, para ellos sí, ellos logran encontrar, abren esa ansia, dijera Lacan, se logran acomodar y entonces lo colocan como una cuestión estructural. Correcto, sí. Muy bien, saludos a Eva García, saludos profe, y a Carlos, también le manda saludos. Desde el exilio se puede seguir aprendiendo. Claro, en el exilio también nos puede, mientras tengan internet no hay ningún problema. Ángel Rodríguez, también Andrés Rodríguez, saludos Andrés. Guillermo Alan, saludos, Guillermo Alan, aquí está tu silla, ahí te esperamos, Mari Yea, saludos Mari, ¿ya recuperaste tu teléfono? Muy bien. Nidia Ortega, también saludos Nidia, ¿cómo estás? Desde Pachuca nos ven, desde la hermana República de Pachuca. Muy bien, sí. Bueno, también esta parte de la frontera de que, digamos, duró muchísimo tiempo para ser considerada como tal, ¿no? Digamos, era muy difícil el encasillarla. Digamos, me acuerdo de los escritos de Helen Lush, que, bueno, ahí decía que había, bueno, no la nombraba así como tal, pero una neurosis como muy psicotizante o con síntomas psicóticos, o una psicosis grave, una neurosis grave, o una psicosis con síntomas neuróticos, o así, ¿verdad? Como que estaban en ese límite de si era una nueva patología, una patología diferente a lo que era en aquel entonces neurosis graves o psicosis leves, ¿no? Digamos, esa era bueno, el paradigma de aquel entonces. Tiene que pasar mucho tiempo para, bueno, unos cuantos décadas para que pues ya llegue, bueno, Kember en primer lugar y pues diga que, bueno, esto es la organización, como dices, fronteriza y, bueno, la estructura para otros cuantos, ¿no? Entonces, pues sí hay ese debate de cuándo nació, cuándo existe como tal la estructura, como le quieran llamar, fronteriza. Y que, bueno, se abre camino con los teóricos y, bueno, de las cosas importantes o del síntoma, así como patognomónico del border, es el acting out, ¿no? Sí, así como tal, eso es muy característico en ellos, ¿no? Sí. De hecho, ahorita que mencionaba, doctor, a Helen Dodge, ella postulaba las cuestiones de personalidades como sí, que incluso las personalidades como sí están consideradas como dentro, digamos que el rango que Kemper manejaba para hacer el psicodiagnóstico, digamos que dentro de los aspectos caracterológicos más inferiores, donde se encontraban tres características principales: las infantiles, las narcisistas y las personalidades como sí. Correcto. Entonces, digamos que es un pequeño apartadito de lo que podríamos considerar que está dentro del área de frontera, que es un área muy, muy vasta. Sí. Y ahí me gustaría, si me lo permiten, hacer una pequeña analogía. Mencionaba usted ahorita, doctor, cómo toda la sintomatología pareciera que está mezclada, como si agarráramos una licuadora y de repente combináramos cosas agrias, dulces, saladas, y haciendo un poco ahí como la traducción, estaremos hablando un poco de síntomas neuróticos, psicóticos, perversos, psicopáticos. Es como meter todo en una licuadora, mezclar y sale un jugo que al tomárselo realmente tiene un sabor muy difuso. Exacto. Tenemos que dedicar tiempo para decir, a ver, ¿a qué sabe? ¿Qué tiene? Exacto. ¿Le pusieron más mango o le pusieron más cajeta? Y algo similar sucede con el psicodiagnóstico para la frontera. Como la sintomatología realmente toma elementos de todas las cuestiones estructurales mezcladas, entretejidas entre sí, el psicodiagnóstico se convierte realmente en un verdadero reto. Por supuesto, claro que sí es difícil, ¿no? A fin de cuentas, el diagnosticar una estructura o una patología fronteriza, pues es de lo más difícil y lleva tiempo. Y el problema es de que, dependiendo con el profesionista que vaya, es el diagnóstico que le van a dar, y hasta que llegue con alguien que realmente sabe, no me estaba viendo, que alguien realmente sabe, y por lo tanto va a decir, bueno, eres esto, ¿no? Y ahí empieza verdaderamente el tratamiento como tal de la persona. Sí. Y es precisamente esa la dificultad del border o del fronterizo, porque estamos hablando de síntomas de diversas patologías. Sí. Para que exista una enfermedad, como se hace, aquí el médico sabrá, pues así se comienza a estudiar. A ver, vamos viendo qué sintomatología tiene, se repite en tal caso, sí o no. Entonces estamos hablando de X enfermedad.
Kember hace uso del término síndrome más que de enfermedad precisamente por eso, porque no lo determina como una enfermedad estática de la cual podemos localizar como ítems los síntomas. Si presenta es porque es tal cosa, ¿no? La dificultad entonces de que aparezcan síntomas histéricos, síntomas fóbicos, obsesivos, mezclados con fugas psicóticas, mezclados con la polisexualidad también que forma parte de, y es ahí donde radica entonces esta dificultad del diagnóstico. Si no se puede diagnosticar de manera fácil, el estudio tampoco es fácil entonces. Sin embargo, fíjate, Daniel, ahorita que comentabas esto, me parece bien interesante la manera en que Kember postuló la manera de hacer el psicodiagnóstico. Él decía que era necesario tomar, a diferencia de lo que sucede en otras estructuras, tomar 3 áreas de análisis: un análisis descriptivo, un análisis estructural y un análisis genético dinámico. Entonces, lo descriptivo ahí era un poco lo que sucede en psiquiatría, que habrá que entender también cuál fue el proceso que tomó Kember. Kember, austriaco, ¿sí? Por cuestiones ahí posteriores a la guerra, tiene que emigrar a Chile. En Chile se forma completamente, pero su área primaria de estudio fue biología. Entonces el contacto suyo realmente fue las especies, más allá del ser humano, las especies en general, en las cuestiones de reproducción, cómo socializaban, ese fue su primer contacto en el estudio. En la segunda rama pasa a la medicina, biólogo, luego médico. Después de medicina cursó la especialidad en psiquiatría, biólogo, médico, psiquiatra, para finalmente concluir en el área de psicoanálisis. Si nosotros seguimos, como dijera Lacan, esa cadena, vamos uniendo, todos los eslabones, nos damos cuenta cómo está ligado sus estudios al postulado que él hace. Porque él dice que en el caso de la frontera, lo que más está relacionado con el padecimiento tiene que ver con los afectos. Kember toma de forma lo abraza de forma muy, muy fuerte los postulados de Melanie Klein. Él basa su teoría en las relaciones de objeto. Entonces, las relaciones de objeto tienen que ver con la cuestión vincular de esas figuras primordiales de ese primer momento. Y si uno se remonta a lo que estudia un biólogo, por ejemplo, ¿qué es lo que hace, por ejemplo, y lo vemos con los estudios en el Discovery Channel, con los pingüinos en el Polo Norte, o con los osos, o con los changos? El biólogo lo que se fija es la relación entre el bebé y la madre, ¿sí? Pareciera como que Kember toma sus bases primarias de estudio, las encuentra un área de similitud con lo de Melanie Klein, que es esta relación de objeto, y en base a eso comienza a gestar lo que son sus postulados, pero le mete de forma, me parece muy interesante, estos estudios de psiquiatría y los combina con el área de psicoanálisis. Por lo tanto, me parece que está súper completa la manera que él propone. Lo reitero, descriptivo, estructural y genético dinámico. Descriptivo lo toma de la psiquiatría, que es su estudio, digamos, a lo que se dedicó profesionalmente, ¿no? ¿Cómo se realiza este estudio? Literal, como lo hace un psiquiatra. Uno toma el CIE o toma el DSM y ve los ítems que aparecen ahí, ¿no? Por ejemplo, vámonos directos a trastorno límite de la personalidad, que es lo que nos ocupa el día de hoy, y nos dice ahí, ¿no? Si presenta una ansiedad flotante, una sexualidad polisintomática, impulsividad, bla, 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 se van sumando los ítems y entonces podemos decir que sí o no tiene tal padecimiento, tal diagnóstico. Eso es para el área descriptiva. Para el área estructural, ahí se aparta de la psiquiatría y se apega al psicoanálisis. Toma las 2 tópicas de Freud. Tópica 1, consciente, inconsciente, preconsciente. Tópica 2, yo, ello, super yo, para ver, posicionar, es que en dónde está circundando la cuestión del trauma, ¿sí? Entonces se apega completamente al psicoanálisis. Y la cuestión número 3, la genético-dinámica, ahí toma de nueva cuenta las bases de la biología ligadas a estos postulados de Melanie Klein, y entonces él dice, ok, los padecimientos de la frontera están situados en los momentos del vínculo primordial. Por tanto, habrá que ver qué se gestó, cómo funcionó, qué pasó entre tal época y tal época, porque ahí pareciera que los entretejidos están difusos. Entonces me parece que el diagnóstico que se permite hacer con los postulados de Kember es muy completo, abarca todas las áreas básicamente.
Completamente cierto. Muy bien, bueno, saludos a Vianey Limón, saludos Vianey. Carla Villa también saludos, Carla Camargo también saludos, Verónica Patiño también saludos. Allá hay una María Guadalupe. Ahí apareció. Bueno, también saludos a María Guadalupe. Eligio, saludos desde el Lázaro Cárdenas, Michoacán. Saludotes allá a la zona caliente de Michoacán. Ya creo que ya tienes ahí más saludos. Nada más. Ok, muy bien. Bueno, si tienen dudas, preguntas, ya saben, con todo gusto aquí lo hacemos. También hay unas cuestiones con lo que dice Kember con respecto, digamos, a su sintomatología, en el sentido de cómo hacer este diagnóstico diferencial con ellos, ¿no? Digamos, así como vemos de que es complicado hacer su diagnóstico, pero también puede ser, digamos, un norte que nos puede dar para decir, bueno, hay que pensar más en la estructura, si hay unos síntomas, digámoslo así, como neuróticos o histéricos, pero por ahí aparece un síntoma o psicótico, ¿no? Digamos, un delirio, una alucinación que no debería de estar como tal en la estructura, pero bueno, te hace pensar de que, bueno, no es, o hay que dudar, digamos, esa parte del diagnóstico como neurosis histérica, ¿no? Digamos, hay que ponerlo así como en un asterisco y hay que comprobar a ver si es como tal eso o si es neurosis o un diagnóstico diferencial sería el border, ¿no? Como tal. También algo característico en ellos, digamos, porque también se puede confundir hacer ese diagnóstico diferencial con respecto a la perversión. Es algo característico que los pacientes border tengan estas múltiples perversiones, una sexualidad muy perversa, pero muy cambiante, algo que no se puede ver en un perverso como tal, con una estructura perversa que siempre su perversión va a ser la misma, ¿no? O sea, siempre desde adolescentes son fetichistas, son masoquistas, bueno, lo que ustedes quieran, ¿no? Ahí como tal. Y en el border va a tener esta cualidad, bueno, por decirlo de esa forma, de que puede saltar de una perversión a otra, y bueno, eso nos da como cierto indicio de que estamos frente a un paciente border como tal, ¿no? Por esa sexualidad tan cambiante que depende de la pareja que tenga, es como va a ser su relación sexual o su gusto sexual, ¿no? Entonces eso también da para diagnosticar, para hacer el diagnóstico diferencial y bueno, para hacer el estudio del paciente. Y sobre todo, doctor, si es que el paciente llega a tener pareja, porque hay una de las características que se presenta con frecuencia también, que el paciente que tiene crisis psicóticas se apega a dos cuestiones muy particulares, que es la esquizoide y la paranoia. El paranoide. Entonces, en estos dos estadios difícilmente pueden mantener relaciones vinculares. Sí, claro. Entonces, regularmente el paciente border, una de las características es que tiene vínculos muy volátiles. Probablemente parejas que duran 1 o 2 semanas y luego cambian, frustran, generan vacío. El vacío es un tema muy importante cuando hablamos de frontera, malentendido en las redes sociales, pero es importante para hacer el diagnóstico también. Completamente cierto, sí, claro. Y bueno, ahorita que dices eso, si la persona tiene, la persona con esta estructura border, también tiene mucho que ver su sintomatología o su sanidad, porque no porque tenga estructura ya quiere decir que esté enfermo como tal, ¿no? Digamos, o que tenga síntomas, sino también depende mucho de la pareja o con quien esté. Si la pareja es neurótica, digamos, va a tener esa tendencia a lo neurótico y por lo tanto a una mejor estructura que si estuviera pues con otro border o otra border o con una persona psicótica, ¿no? Que sería muy desastroso para ellos y por lo tanto pues ahí sí la esperanza pues es que no va a salir muy bien o se va a ir complicando en ese sentido de la sintomatología o va a ser más por estar con con esta pareja psicótica, ¿no? Entonces sí es muy importante en estos pacientes y hacerlo saber, claro, en terapia, pues de que tenga buenos amigos, buenas familias y que, digámoslo, si sepa distinguir, no de que haga esta distinción de todo nada, de decir bueno malo, de totalmente bueno, totalmente malo, sino que tenga las mejores características o que le sea benéfico a la persona o al paciente, estos amigos o estos sí y estos no, o familiares, pues también a fin de cuentas quitarle
esa parte, bueno, o esos objetos parciales totalmente buenos y totalmente malos de Klein, sino de que vea, bueno, que todas las personas tenemos cosas buenas y cosas malas, pero que gane siempre lo bueno, claro está. O sea, que se sienta bien con quien está la persona, ¿no? Bueno, igual como en todas las estructuras, no nomás en ellos, sino que procure esto, ¿no? A fin de cuentas. Y característico precisamente de que ahorita que estamos hablando de vínculos con otras personas, es la transferencia psicótica que hacen. Más que una neurosis de transferencia, se realiza una transferencia psicótica, y precisamente tiene que ver con estos objetos parciales no internalizados, el objeto totalmente bueno, el objeto totalmente malo. De la misma manera van a ser entonces las transferencias: o me caes súper bien desde el primer momento en que te vi, o te odio desde el primer momento en que te vi. Claro que eso va a provocar problemas en la relación, o sea, ni siquiera se va a poder establecer el vínculo como tal desde un inicio. Estas cuestiones que hablábamos con Melanie Klein, pues tienen que ver también con sus mecanismos de defensa también, que son unos mecanismos de defensa muy primitivos, con la negación, la omnipotencia, esta parte de la disociación de los objetos, la identificación proyectiva, la negación, omnipotente, ¿sí? La verdad es que el paciente border en este caso pues la tiene muy complicada, ¿no? Sí. Y más para un mundo deseablemente neurotizado, sí. Pues claro que va a encontrar esta dificultad precisamente. Que eso me parece, Daniel, que está en debate hoy día, ¿sabes? Porque me parece que sí, probablemente décadas atrás estaba un mundo, como dices tú, preparado para la neurosis. Hoy día, sobre todo con esta cuestión que mencionabas al inicio de los millennials, me parece que este mundo postcapitalista está generado, y lo dice, me parece muy hábilmente, Zygmunt Bauman, que es, digamos, el filósofo que está muy en boga, que nos habla de lo que es el mundo líquido. Me parece que el mundo actual está diseñado, ¿sabes?, para la frontera. ¿Dónde está el límite? ¿Sabes? Me parece que hoy día, incluso me parece que si vamos a una preparatoria, encontramos que 6 de cada 10 chicos tienen tatuajes. ¿Dónde está la diferencia entre lo que es mi cuerpo, mi piel, y donde la tinta se convierte entonces ya también en mi piel, ¿sabes? Y entonces está tan difuso ya el mundo de hoy que me parece que la frontera es lo que se habita. Que se habita, pero deseablemente buscaríamos la neurosis, ¿no? Precisamente por lo que les mencionaba al inicio. Ahorita estamos en esta sociedad líquida, tendiendo a la frontera y demás, pero es porque se está diluyendo. Lo que quiere decir es que vamos a pasar unos años, algunas generaciones, en esta frontera, pero vamos a tender entonces a la psicosis. Si estamos dejando de delimitar, estamos dejando de lado la ley, pues es hacia donde nos dirigimos a final de cuentas, ¿no? Y eso es lo que va a generar problema en quienes todavía manejen esta estructura neurótica. Que las leyes pues están basadas en la neurosis como tal. El Estado se supone que está basado también en estas leyes neuróticas como tal. La religión está basada en esto, ¿no? En esos grandes pilares que son un sostenimiento de la sociedad, pues es lo que desearían. Sin embargo, como bien dicen, pues ya no es lo que hay, no es lo que predomina. Así es. Sí, bueno. Saludos también, Nancy Guzmán, te mando saludos, Daniel. Saludos, Nancy. Más a él, a nosotros no, así, bueno, ni modo. Soledad Hernández también saludos, Erika Luna también saludos. Café Psicoanalítico nos manda a saludar, eso está muy extraño, ¿eh? Saludos a todos. ¿Quién fue entonces? Un misterio, así. Pues Café Psicoanalítico, claro, tiene vida propia, es así como HAL 9000, así, nos guía todo. Algo peligroso, así que, bueno, vamos a una pausa musical y ahorita regresamos con el tema. Hay unos 2 minutitos mientras aquí comemos galletitas, que los invitamos, si gustan venir con toda confianza, les invitamos galletitas de Marisa. Y ahorita regresamos. ¿Sí se escucha? No, pues este programa se va como agua. Sí, pues es la parte buena. Aquí déjame poner. Qué elegancia. Sí, o las partes de los tipos de. Sí, ahorita lo notamos.
y mencionar un poquito la cuestión que se liga con la teoría de Malberg también, que es post-kleiniana también, y con la cuestión de separación e individuación, que también tiene que ver con la cuestión de la frontera, y tocar un poquito nada más la cuestión de las posiciones de Melanie Klein con el postulado de Blecher, cómo lo liga con la frontera, que me parece súper regular. Ok, los otros autores, ¿verdad? Creo que la frontera. Así es. La probadita, entonces los autores, y mencionar los límites, límite inferior, superior, inferior. Y el tratamiento. Y el tratamiento. Los tres tópicos. Y más lo que siga, pues. Adelante. ¿No salieron películas de hambre? Es también es bueno. Estaban diciendo de que todos le tenían miedo a Han Solo y por eso no sacaron nada. Y ya que fue un fraude y ahora hay que esperarse 15 días a que salga algo bueno. Bueno, no es el éxito de salió malita. Ni siquiera llegó al millón y dijo, pues no, pues esperemos. Está padre lo del café psicoanalítico. Lástima que yo no puedo asistir por celular. Viajes a las 3 de la tarde. No tengo manera. En los especiales. Y sabes que siento que también te ayuda como te refresca. También. Ay, ya se acabó. Ay, antes que empiece la otra vez. ¿Cómo se hace aquí? Ay, ya empezó. Muy bien. Ahora sí. Dice. Disculpen, esto no es como entender salvación cuando dejamos la cámara para allá. Exactamente, era algo así, el hacerlo como para que vean lo que sienten los pacientes. ¿A poco no se siente feo? ¿Verdad? Hay que entenderlo completamente. Así es, Nidia, correcto, sí. Eso es feo. Y el detalle es que así sienten su yo, ¿no? A fin de cuentas, bueno, ya que dijo del tema, del vacío que sienten afuera, que es lo que se proyecta al exterior, pues no les llena, no les satisface nada, a fin de cuentas el exterior por lo mismo, ¿no? Por ese vacío que tienen. Noemí Robles, gracias por sus aportaciones, muy interesante, gracias Noemí. Se me ve para acá. Soledad Hernández, saludos desde la calurosa Chiapas, pues estamos casi igual acá, de todo México, así como tal. Por lo menos acá no se derriten los semáforos como en Coahuila, así bueno, vayamos bien. Nancy Guzmán, saludos también a mi qué amabilidad, muchas gracias a su equipo, muchas gracias, era broma. Nancy, muy bien. Ok, ya está. Bueno, ya después del vacío regresamos a la teoría. Muy bien, pues empecemos con los otros teóricos también para... Ok, bueno, voy a retomar un poquito lo que mencionaba, la cuestión del vacío, sí. Que me parece que también es importante cuando hablamos de frontera. La frontera se sostiene en tres grandes vertientes, que es la construcción del yo, la relación con los objetos y la constitución, pues básicamente la del yo. Cuando hablamos de estructura, para que se pueda gestar, que esa es una de las vertientes que también genera confusión con los teóricos, para que podamos decir que hay una estructura como tal, el yo está involucrado. El yo tiene que estar constituido y entonces podemos decir que la forma en que regula el yo el mundo interno y el mundo externo es una base de análisis para poder determinar de qué estructura estamos hablando. Cuando hablamos de frontera hay problemáticas en la constitución del yo. Es por eso que muchos autores dicen que no es una estructura, porque el yo como tal es lo que está vulnerabilizado, está como poroso, está abierto, en momentos es difuso, en momentos permeado, en momentos un poco más estable. Bueno, eso es un poco en lo que se sostiene la cuestión. La constitución del self también tiene mucho que ver. En el DSM-5, para la gente que nos está viendo, que es psiquiatra, que es médico, que utiliza el DSM, sabrán que hoy día, para poder hacer psicodiagnósticos del área médica, en el área psiquiátrica, se roban del psicoanálisis la palabra del self, ¿sí? Y lo adecuan a su DSM-5. Hoy día, bueno, nos quitaron muchas áreas de psicoanálisis desde el DSM-3, pero regresa el self para la cuestión de los trastornos de la personalidad. Y el self es esa cuestión que está internalizada, donde se gestan, digamos, las cuestiones vinculares
que hacen, digamos, los anudados con el mundo interno y con el mundo externo. Ahí adentro está la cuestión del narcisismo, está la cuestión de la autoestima, está la cuestión, digamos, de cómo se mueve la libido, que el narcisismo no es otra cosa que cómo es que la libido se mueve para ligarse con el sí mismo, con el mundo interno y con los objetos que están en el exterior. Entonces, esas tres bases son importantes para poder hablar de la frontera: la constitución del yo, la constitución del self y las relaciones objetales. Son las tres partes. Y mencionábamos ahorita que estábamos al aire cómo es un tema tan vasto la frontera, que se liga con diversos teóricos, cada uno aporta diferente área y va como expandiendo más la teoría. Daniel hace rato mencionaba las cuestiones de la posición esquizoparanoide y la posición depresiva de la teoría kleiniana. Hay un psicoanalista que es José Blecher, hace un postulado adicional a las posiciones de Melanie Klein y dice que hay un estadio al que él le llama glisgocárido. Este estadio es, para llamarlo de otra manera, un estadio plegostioso o pegostioso. En este estadio dice que se encuentran todos los afectos, todas las emociones, todas las sensaciones, en ese polo sensoriomotor del que nos hablaba Freud al principio de la vida. Todo está mezclado en ese estadio glisgocárido. Y el postulado que se hace por parte de Blecher es que en el caso de la frontera pareciera que sí, efectivamente algunos pacientes transitan por la posición esquizoparanoide en su mayoría, sobre todo cuando hablamos del nivel superior. Pero cuando hablamos de nivel inferior, que hay tres niveles: nivel superior, nivel medio y nivel inferior. Cuando hablamos de pacientes en nivel inferior, hablamos que ni siquiera transitan por la posición esquizoparanoide. Están transitando, pareciera, por ese estadio glisgocárido. Está todo tan revuelto y tan difuso que ni siquiera pueden llegar a hacer una diferencia de nada. Como el licuado que mencionamos hace rato. Uno lo prueba y dice, pues ¿de qué está hecho, no? ¿Qué contiene? Está tan revuelto. En el caso de estos tres estadios que mencionaba Kember, que es el superior, el medio y el inferior, para poder hacer el psicodiagnóstico, decía Kember, los pacientes que se encuentran en el estadio superior son esos pacientes que casi pudiéramos considerar que están en la estructura neurótica, casi están muy pegaditos. Sus mecanismos de defensa son prácticamente neuróticos, y de vez en cuando habrá alguna situación que se anude y que desate una pequeña crisis que hace pensar que no es estructura neurótica, por esas pequeñas crisis, pero su funcionamiento regularmente es neurótico. En el caso del funcionamiento medio, son pacientes que transitan regularmente por una, digamos, comportamiento o estadía neurótica también. Sin embargo, los mecanismos de defensa que utilizan son mucho más presicóticos. Ahí, sí. Por ejemplo, las cuestiones de delirios, las cuestiones de paranoias, son muy recurrentes, ¿sí? Sin embargo, son pacientes que son mucho más funcionales socialmente hablando. Cuando hablamos del paciente que se encuentra en el límite inferior, ahí sí hablamos de mecanismos de defensa completamente bajos, arcaicos, psicosis prácticamente muy pegadito casi todo el tiempo, y ahí sobre todo la cuestión de impulsividad está muy ávida. Son pacientes que tienden a tener pasajes al acto. Entonces son pacientes que llegan a consultorio o a veces al hospital psiquiátrico. Me tocó en algunas ocasiones atender también personas que llegan con intentos de suicidio, que estrellan sus automóviles, que se tiran del segundo o tercer piso, que se cortan las muñecas. Entonces digamos que son los tres niveles en los que podemos diferenciar a la frontera, ¿no? Correcto. A ver, hay varias preguntas, pero déjenme primero los saludos. Espérame. Betsy Padilla, saludos Betsy, qué milagro. Elena Canales, no convertirnos en jueces, pero diagnosticar sí, digamos, esa es la parte que nos toca hacer para distinguir la patología de lo que no. Francisco Lices Covarrubias, saludos Francisco. Daniela AP, saludos. Y ya, a ver, ahora sí el comentario de Betsy, de Elena. A ver. Hola, buenas noches. Una pregunta sobre psicopatología social e identidad del psicólogo, psicoanalista y o psiquiatra, profesional de la salud mental. ¿Qué hay de la invitación constante de la conflictiva límite a buscar la ley también en la transferencia? En los contextos de la ley, procuradurías, policías, internamientos hospitalarios y también en la consulta privada.
no convertirnos en jueces, policías u otra cosa que no es propia de nuestra identidad, sobre todo cuando la tendencia es la disolución de la ley y la falta del padre, que también está en una transformación identitaria. Ese es el comentario que nos hace. Sí, que ahí, por ejemplo, me hacía pensar la persona que nos comparte que pudiera tener elementos, por ejemplo, de frontera, pero me parece que va más relacionado con cuestiones perversas, ¿sí? Donde la gente, por ejemplo, pareciera como que lo que intenta es brincarse la cuestión, pues ella lo menciona, estatutaria, la cuestión de la ley, sí, esta cuestión simbólica que organiza, que nos permite, pues, la cuestión cívica, social. Correcto. Dice Javier Sandoval, diferencias entre el self y yo. Eso ni Kohut lo pudo decir que era, ¿no? Pero bueno, a ver, de lo que yo me acuerdo. Bueno, el yo como instancia ferroviaria, es así, está bien ubicado, si lo conocemos. Y el self, según me acuerdo lo que dice la plancha en el diccionario, es el yo con las pulsiones, ¿no? Algo así. Pero ahorita nos va a decir Carlos bien cuál es la gran diferencia, ¿no? Ahí hay una cosa, pues efectivamente, como bien decía el doctor, Kohut es un teórico que se dedicó todo su estudio a abonar sobre el self, sí. Y ahí había una pequeña variante entre la concepción que tenía Kemper y la que tenía Freud sobre las pulsiones. Como ya lo han manejado los analistas aquí en el Café Psicoanalítico, ya lo han escuchado con ellos, la pulsión es el elemento, digamos, base del psicoanálisis. Entonces, Freud decía que las pulsiones expresan afectos, porque para Freud la base era la pulsión. Kemper viene y le da un giro y dice al revés, dice los afectos se integran en pulsiones. Él le daba una vuelta. ¿Por qué? Porque para Kemper, con esta base biologicista que él tenía, él decía que lo primero que se gestaba, y ahí se planta también la cuestión de la psicopatología, en la frontera sobre todo, es en los vínculos primordiales. Y lo primero que, digamos, se anuda es la cuestión o de amor o de odio. En estas cuestiones como de lo que me da esa figura primordial, lo que me quita esa figura primordial, y va anudando, va entrelazando entre amor y odio lo que son los afectos. Y en base a esas situaciones es que se integran las pulsiones. Entonces, para Freud decía, las pulsiones se representan en afectos, y para Kemper es al revés, los afectos se traducen en pulsiones. Hay un autor, una disculpa si se mezclan muchos teóricos, pero frontera es un tema vastísimo, ¿sí? Hay un autor que es Didier Ansiu, francés también, y él tiene un postulado que me parece que explica la cuestión de la frontera de una forma bellísima, compleja de entender, pero bellísima. Él habla de cómo los afectos, también como base, para todos los teóricos de frontera los afectos son muy importantes. Didier Ansiu dice que los afectos son como, digamos, estambres, vamos a llamarlos así, son como estambres en donde la persona va haciendo un tejido, y ese tejido lo traduce, vamos a imaginarnos un suéter, el suéter que más nos gusta, y cómo se van haciendo los anudados. Quedan huecos, a veces dos reveses, a veces se brinca un revés, o sea, quedan fallas en ese anudado. En el entretejido de ese anudado, que representan los afectos que se van relacionando con las figuras primordiales en la historia de la persona, se gesta el funcionamiento fronterizo, en ese entretejido, tan fácil de explicarlo como lo decimos ahorita, pero tan difícil de poderlo identificar. Y por si a alguien le interesa, su texto es Las envolturas psíquicas, y ahí pueden encontrar este postulado. Muy bien, muy interesante esa parte. Cristal Angélica Marroquín, también saludos. Elena Canales también. Ahí, listo, muy bien. ¿Con qué continuamos? Todavía falta, no, yo no tengo... Quedan 7 minutos. Si quieres, haz la invitación. Ok. Allá también en la cámara de allá. ¿A la cámara de allá? A las dos cámaras. Bueno, pues hacerles la cordial invitación a que este 21 de junio nos acompañen a la apertura de la especialidad de psicoanálisis y trastornos de la personalidad, donde la intención es que podamos revisar la cuestión de la psicopatología desde dos vertientes, que es la vertiente médica o psiquiátrica, y desde la vertiente psicodinámica, utilizando el psicoanálisis.
Entonces vamos a tratar de anudar, vamos a manejar desde luego como base el psicoanálisis, pero también trabajaremos con DCM, trabajaremos con CIE, trabajaremos con postulados del psicoanálisis francés, del psicoanálisis norteamericano y bueno, las bases freudianas y lacanianas que siempre son como importantes para poder entender. Y hoy que hablamos también de la frontera, pues los postulados de Melanie Klein, que son importantísimos cuando hablamos de frontera, ¿no? Entonces, los carteles están puestos ya en diferentes áreas de la ciudad, también en la página de Café Psicoanalítico, en la AMCP, en la página de Instituto Bion. Y bueno, pues la invitación cordial para que nos acompañen. Los teléfonos, eso sí no me lo sé, pero ahí vienen. Ok, los teléfonos son el 3801-9968 y el WhatsApp 3326-154961. Los pueden encontrar en Facebook como Instituto Bion de Estudios Psicoanalíticos y pues los esperamos. Así es, muchas gracias. Ahí está, de todos modos, ahí está el cartel ahí en las varias páginas de Café Psicoanalítico y de la Asociación Mexicana de Salud Psíquica. Con todo gusto, hay un tema muy interesante y a ustedes que les gusta el estudiar y la preparación continua, pues sirve para repasar todos estos conceptos psicoanalíticos, psiquiátricos, médicos. Y si se dedican a esa área, pues más que mejor, ¿no? Digamos, a veces esta complicación que tenemos los psicoanalistas o los que nos dedicamos a la salud mental en las instituciones es cómo empatar, ¿no? El psicoanálisis con el CIE y con el DSM-5 ahorita. Y bueno, esta es una excelente opción para que, digámoslo así, se entienda bien los tres idiomas, si le queremos llamar de esa manera, o los dos, pues. Y pues para que no les digan, que no les hablen diferentes los psiquiatras, o podernos entenderlos desde el psicoanálisis hacia los demás, ¿no? Digamos, es una muy buena especialidad para los que están en instituciones, les va a ayudar muchísimo y más, bueno, entre otras cosas. De hecho, doctor, la próxima semana vamos a hablar precisamente de eso. En el programa de la próxima semana vamos a hablar sobre el modelo médico y el modelo psicodinámico. Correcto. Porque, como bien dice el doctor, en las instituciones médicas el psicoanálisis pues no nos lo dejan aplicar, ¿sí? Lo que se utiliza es modelo médico, que está más ligado a la cuestión de psiquiatría. Entonces es importante también, sobre todo si trabajamos en instituciones, pues conocer como ambas áreas para poderlos ir entretejiendo, ¿no? Y como ya dijo Carlos, la sorpresa ya la dijo. Bueno, la próxima semana hay otro especial de aquí del Instituto Bio, sobre un programa, como ya lo hicimos, igual a la misma hora, a las 8, de 8 a 9. Aquí nos vemos el siguiente sábado en estos dos programas especiales de Café Psicoanalítico. Y a ver, hay algunos comentarios. Frank González nos dice: buenas noches, Bergeret habla de las estructuras. Mi pregunta es, acorde a Otto Kemper, ¿los límites son una estructura de personalidad? ¿Los límites son una estructura de personalidad? Gracias por la pregunta. Bergeret postulaba, sobre todo, sí habla de la cuestión fronteriza, pero él hablaba más de la cuestión caracterológica. Él basó, sobre todo tiene un libro muy particular donde él basa la psicopatología en base a la cuestión caracterológica. Hay que recordar, hay un texto por ahí de Echegoyen, Fundamentos de Teoría Psicoanalítica, donde Echegoyen le dedica un capítulo específico a cómo diferenciar entre caracterología, sintomatología y estructura. Entonces Bergeret dedicó la mayor parte de su tiempo a postular que la psicopatología tiene que ver con el carácter. Sin embargo, para nosotros en psicoanálisis el carácter es la parte externa, es, digamos, como una armadura que se forja ante la imposibilidad de poder desarrollar como vínculos más fluidos entre el mundo interno y externo. El carácter ayuda un poco a regular. Entonces sí, el carácter está relacionado con la frontera, pero las bases no se sitúan en el exterior, aun cuando pudiera parecer que, como decíamos, el problema está en el yo, porque el yo es el que es impulsivo en la frontera, pero la base está situada en el self, y el self es la parte interna. Entonces, parte del tratamiento, por eso la complejidad, hay que trabajar de afuera hacia adentro, pero al mismo tiempo de adentro hacia afuera. Entonces es muy complejo. Hay que trabajar sí la parte caracterológica, pero también la parte del self, pero también la parte de las relaciones vinculares. Es decir, tiene muchos aristas. ¿Había otro más? ¿No más, verdad? Y no más. Ok, Víctor Hugo, saludos Víctor, ¿cómo estás? Qué bueno que andas por acá.
Elena Canales dice, sí, son idiomas diferentes, pues como dialectos, ¿verdad? Que así como el español mexicano y el de España, ahí así como que dicen diferentes, pero ahí va junto con pegado. Pero bueno, obvio está, sí tiene sus tecnicismos. Bueno, creo que ya estamos en la hora. Para terminar, ¿algún otro concepto que quieras? No, la verdad es que esto es una pequeña probadita, queda muchísimo por abonar y bueno, en la especialidad los hacemos la cordial invitación. Ahí sí desmenuzaremos a detalle todos los detalles. Con doble intención, la especialidad tiene doble intención, es teórico-clínica. No queremos únicamente conocer las teorías, sino queremos abonar cómo trabajarlo con los pacientes, cómo trabajarlo yo en el día a día con mis pacientes. La cuestión del tratamiento, que es la práctica que llama mucho también a nuestros estudiantes que nos preguntan sobre todo eso. ¿Y cómo lo aplico en el consultorio, ¿no? Por supuesto, sí, no, básico, ¿verdad? Teórico, clínico, por supuesto que de eso se trata, no solamente aprender las teorías, sino también el cómo aplicarlas en la consulta. Muy bien, pues agradecemos a todos y cada uno de ustedes que nos hayan acompañado en este programa especial nocturno, ahora sí ya apareció la noche, el programa nocturno especial de Café Psicoanalítico. Todavía falta la segunda parte, que es el próximo sábado, igual a las 8 aquí nos vemos. Ya no va a haber selección, al cabo ni juegan bien mal los ratoncitos verdes, no hay ningún problema. Y bueno, en estos dos especiales, y nos seguimos viendo los viernes a las 3, hoy en el programa, en el horario habitual. Dice Andrés Esquivel, dice, desconocía este canal, aguardo muchas más charlas. Muchas gracias desde Buenos Aires, Argentina. Muchas gracias Andrés. Ya es de noche, ya son como las 12 de la noche, algo así. Noemí Robles, saludos. Hansel Martelli, también saludos. Y bueno, también ahí está el programa el canal de YouTube, también donde grabamos, donde ponemos todos los programas ya pasados. Ahí con todo gusto pueden ver en una semana y lo van a subir, y todos los demás. Así que, bueno, nos vemos el siguiente viernes y el siguiente sábado de junio. Díganme las fechas, ¿no se acuerdan? Creo que es 8 y 9. 8 y 9 y 10. Un calendario. 9, es 8 y 9. 8, viernes 8 y sábado 9. Así que, bueno, muchas gracias a todos, un abrazo, que tengan un buen fin de semana. Aquí nos vemos la siguiente semana. Gracias. Muchas gracias. No nos despedimos, ¿verdad? Por favor, despídase usted, joven. Gracias por su compañía, los esperamos en la siguiente. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Así es, gracias a Daniel y a Carlos, Daniel, muchas gracias. Se despide el doctor Gerardo y cuídense mucho.